bueno, esta economía, ¿no es cierto?, hay que involucrarla dentro del contexto de las ciencias sociales, ¿ya? Que son 4 fundamentalmente, sin perjuicio de otras: historia, geografía, puedo decirlo, educación cívica, economía. También se agrega muchas veces la sociología, la psicología social, etcétera, ¿cierto? Y ciertamente, por los motivos que vamos a señalar acá, ¿verdad?, la economía en sí mismo es una ciencia evidentemente social. No tendría otro sentido entender la economía desde el punto de vista individualista, por ejemplo, ¿ya? Que afecte solamente a una persona sin su contexto. Pero la economía es una ciencia social, responde a la naturaleza del ser humano y fundamentalmente a su bienestar, ¿ya? El objetivo de la clase es comprender el significado y los principales elementos de la economía. Ahora, ¿qué se entiende por economía? Es la ciencia que se enfoca a la satisfacción de las necesidades y en la generación y administración de los recursos, ¿ya? Cuando hablamos de economía en su sentido más amplio, en el fondo, los ejes de esa definición son 2, ¿ya? Necesidades y recursos. Y dentro de los recursos, como vamos a ver después, ¿verdad?, bienes y servicios. Se llama actividad económica a cualquier actividad laboral donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las poblaciones. La actividad económica permite la generación de riqueza tanto de una comunidad, ciudad, región, país, mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, estas 3 palabras son clave en el fondo cuando clasifiquemos las actividades económicas, ¿cierto? Actividades que tienen con la extracción de recursos, con la transformación de ellos y con la distribución, ¿ya? En un sentido amplio, la economía se refiere a la organización del uso de recursos escasos, limitado o infinito, ¿ya? Cuando se implementan, para satisfacer las necesidades individuales o colectivas, por lo que es un sistema de interacciones que garantiza ese tipo de organización, también conocido como sistema económico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entre paréntesis, hay distintas definiciones y conceptos de economía, ¿ya? Aquí, por ejemplo, sería uno, de economía como ciencia, digamos, ¿ya? También, ¿verdad?, la economía como actividad humana, acá, ¿ve? La economía se refiere a la organización del uso de recursos escasos, ¿cierto?, que se implementan para satisfacer necesidades individuales o colectivas, ¿ya? Individuales o colectivas. Claro, porque de todas formas, a pesar de que la economía está apuntada hacia lo colectivo, ¿cierto?, hacia la sociedad, hacia el entorno social, ¿verdad?, pero no por eso se debe dejar de considerar que el ser humano tiene su esencia individual. Y de esa esencia individual, o la suma de las individualidades, ¿verdad?, es que surge el colectivo. Ahora, cuando este conjunto de acciones, de actividades, de decisiones, como queramos llamarle, se organizan, se formalizan, se intencionalizan, ¿ya?, bajo una ideología, cualquiera que esté afuera, estamos hablando de un sistema económico. Un sistema económico, ¿ya? De hecho, por ejemplo, a ver, una medida económica, no sé, pues el alzar los impuestos a los productos extranjeros, ya, para favorecer la industria nacional. Eso en sí mismo no es un sistema económico. Ya, pero cuando esa política se formaliza y se establece ya en una suerte así como de recurso permanente, ahí estamos hablando dentro de un sistema económico. De hecho, eso que acabo de decir sería un sistema económico proteccionista, ¿no es cierto? El proteccionismo, ¿verdad?, ciertamente iba por esa línea. Bueno, y ahí tenemos, ¿verdad?, algún tipo de, ¿no es cierto?, de imágenes, por así decirlo, aquí personas intercambiando bienes, ¿ya? Acá, y la relación tan importante que tiene hoy día de la economía con el medio ambiente. De hecho, la economía tampoco se podría entender si no respeta los entes generadores de recursos, ¿no es cierto? El desarrollo sustentable, por ejemplo, evidentemente tiene su arista económica propiamente tal, ¿ya?
Ahí ustedes se fijan, está esa suerte así de hélice, de aspas, que va generando energía, ¿verdad? Eólica, ¿verdad? Eólica, que provee de electricidad. Bueno, la economía ciertamente tiene su punto importante y tiene que algo fundamental que decir en el desarrollo sustentable. O es más, hoy día, en la visión actual, ¿no es verdad?, de economía, no se podía entender una economía que al mismo tiempo de producir bienes y servicios para la comunidad, al mismo tiempo depreda los recursos para generar esos bienes y servicios. Sería una contradicción bastante considerable, ¿ya? Bueno. Ahora, en cuanto a los tipos de economía, se puede dividir la economía en dos grandes áreas de estudio. Por ejemplo, la macroeconomía. Estudio de la economía de una zona, país o grupo de países, considerada en su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales, como la renta nacional, el empleo, las inversiones, las importaciones y exportaciones. ¿Ya? La macroeconomía, en el fondo, se le ocupa bien de datos estadísticos a nivel mundial, a nivel, por último, regional, tal vez a nivel nacional, ¿ya? Índice, ¿no es verdad?, de cesantía, índice, ¿no es cierto?, de distribución, y también en la actualidad la visión, por ejemplo, que de los entes económicos internacionales también dicen razón con la distribución de la riqueza. No es solamente crear riqueza, generar riqueza, también distribuirla. Por ejemplo, instituciones como la CEPAL, por ejemplo, la CEPAL, que es una institución fundamentalmente económica, pero es un desarrollo integrado, que apunta un poco hacia la justa distribución de la riqueza de los bienes y servicios. Es más, un Estado, por ejemplo, es evaluado a nivel internacional, incluso para la erogación de créditos, ¿verdad?, de instituciones financieras mundiales, y uno de los elementos que hoy día se le da mayor énfasis es justamente la distribución de la riqueza. Distinto como era en los años 70 o 80, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la visión ha ido cambiando. Bueno, la microeconomía. Estudio de la economía de una zona, país o grupo de países en función de las actividades individuales de un comprador, de un fabricante, de una empresa. ¿Ya? De hecho, la microeconomía apunta más bien a un sector específico. Y también a cómo afecta esta estructura económica a las personas concretas. La economía tiene que ver más bien con generar oportunidades, ¿verdad?, de desarrollo de las personas para que de esta forma sean, con el tiempo, buenos entes productivos. Evidente que es así, ¿ya? Pero a partir de ese desarrollo integral. Cuando hablamos, por ejemplo, del crecer con igualdad o si le ponemos el énfasis en la dignidad, ¿cómo entiende la economía la dignidad? Claro, porque dignidad es un valor, ¿no es verdad? Que también tiene una lista más bien social, de justicia, ideológica, por supuesto. Pero ¿cómo la economía entiende dignidad? Bueno, sí, pero entiende. ¿En qué sentido de dignidad? Que una persona, por ejemplo, que tenga, desde el punto de vista económico, una existencia digna, ¿ya? No es que solamente le alcance para su consumo, para no morirse de hambre, digamos, sino que también, ¿verdad?, le permita crecer en la vida, desarrollarse como persona, cumplir metas, perfeccionarse, dar un buen espacio, por ejemplo, de habitación a sus hijos, y a sí mismo, por supuesto. Todo eso es otra parte de la dignidad, ¿te das cuenta? Como decíamos en clase anterior, si el trabajo de una persona, de una familia, solamente alcanza para pagar consumo y deudas, claro, ahí estamos hablando del fondo no de una vida digna, ¿no? Eso es vivir con estrechez, ¿ya? Y el paso de vivir con estrechez a una indignidad es muy tenue, muchachos, muy tenue. Aquellos países, por ejemplo, lamentablemente, cuyas sociedades han caído en manos de los narcotraficantes, ¿ya? Claro. Bueno, cuando eso ocurrió, lamentablemente, cuando eso ocurrió, ¿no es cierto?, se nutren justamente de personas que han llegado a ser
captadas o reclutadas por narcos a partir de ya previamente una vida indigna. ¿Ves? Y que ven que el Estado no se preocupa, pero sí se preocupan esos jefes caudillos locales, ¿verdad? Que tienen una solución más concreta, aunque ilícita, a sus necesidades, ¿se dan cuenta? Bueno, eso es un mecanismo que los grupos narcos utilizan permanentemente. ¿Cierto? El soldado, el burrero, ¿no es cierto? El receptor muchas veces. Son personas que, claro, que a veces caen en esas actividades delictivas a partir de que a lo mejor una instancia formal, ¿verdad?, más valórica, no da respuesta a sus necesidades de vida o familiar, ¿se dan cuenta? Bueno, justamente necesidades. ¿Qué se entiende por ellas? La necesidad desde el punto de vista económico se entiende por necesidad justamente a un estado de carencia de un elemento o su consecución o satisfacción. Resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal y a veces espiritual, pleno. ¿Ya? Claro, cuando uno habla, por ejemplo, de necesidad, ciertamente hay que entenderlo como un estado de carencia. Esto es clave. Cuando estamos hablando de la necesidad económica, estamos hablando de que uno no tiene algo no posee, pero que debe tenerlo. ¿Ya? Es la necesidad de un estado de carencia que debe ser satisfecho y que de lo contrario, ¿verdad?, puede generar una gran problemática. Ahora, con respecto a los tipos de necesidades, en función de su disponibilidad, se puede distinguir entre necesidades libres y necesidades económicas. ¿Ya? Las necesidades libres son aquellas que se cubren sin esfuerzo, dada la gran abundancia de bienes para satisfacerlas, mientras que las necesidades económicas se satisfacen a partir de una serie de esfuerzos: sembrar, cosechar, construir, etc. En economía, las necesidades se consideran infinitas e insaciables, ¿ya? Y abarcan todo aquello que hace falta para vivir en condiciones óptimas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de necesidades, ¿ya?, tenemos dos tipos de necesidades, ¿no es verdad? La necesidad libre, que no requiere el desembolsar un dinero para satisfacerla. Hoy día que van quedando cada vez menos, obvio, ¿ya? Necesidad libre y la necesidad económica. La necesidad libre, ¿verdad? Por ejemplo, el respirar. Ahí sale una chica, ¿verdad?, respirando, ¿cierto? Y el bien que la satisface esa necesidad es el oxígeno. Uno no paga, salvo que tuviera que comprarlo un tema químico, ¿verdad?, o un tratamiento, bueno, pero uno paga por oxígeno. El oxígeno uno accede directamente a la luz solar, por ejemplo. Antaño en este mismo rubro se colocaba ahí el agua. Yo diría que hoy día el agua es un bien económico, se cancela. El agua que tú consumes para servirte, para asearte, para, no sé, en tu casa, tienes que pagarla. Claro, porque antaño a lo mejor tú podías con tu familia hacer un pozo, lo cual está prohibido, ¿ah? En la casa está prohibido. O la agua lluvia. Pero en rigor nosotros no dependemos de eso para consumir agua en la casa, tenemos que cancelarla. Y ahí es más, ahí sería un tema monopólico, porque aquí tenemos un solo oferente del agua como bien económico, que es Val, no tenemos más. ¿Ya? Porque dentro de una economía de libre mercado, ¿verdad?, se supone que frente a un determinado servicio o bien hay una gama de oferentes y uno decide, en virtud de la libertad económica, ¿sí?, supuestamente opera un sistema de libre mercado. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los consumos de tu casa, por ejemplo, tienes que saberlo. El sistema de libre mercado no funciona, no, porque tú no puedes decidir a quién comprar el agua. Tampoco la electricidad. La electricidad tampoco, ¿no es cierto? En teoría el gas podría ser, pero en la práctica no, porque, claro, hay varias empresas de gas, pero a nosotros fundamentalmente el gas de cañería es gas, ¿verdad? Pero es el mínimo los que tienen cañería. Claro, exacto. Entonces, claro, es como en teoría, muy en teoría. A lo mejor sí se da un poco más de libre competencia en el tema de la telefonía celular, ¿verdad? En un momento dado lo que hay la telefonía fija, un poco.
y tampoco, ¿Ya? porque hay sectores que solamente tienen, por Ya. ejemplo, una compañía y no la otra. Y no la otra. Por ende, uno tiene que acomodarse o contrata, por ejemplo, Movistar, Ya. o contrata Movistar, porque no hay más. No hay más. Fíjate, buena, Nico. Yo tenía un conocido, a lo mejor usted conoce el sector Bolonia en la Cruz, sector Bolonia, ¿ya? Un amigo al cual yo habitualmente iba a saludar y compartir. Y, por ejemplo, durante mucho tiempo, VTR no entraba a Bolonia. Por el temor, ¿verdad? Porque como ese tiempo VTR tenía fundamentalmente a través de cable alámbrico, el tema del robo. Es, de verdad, era así, yo mismo lo decía. ¿Ya? Entonces había que contratar solamente satelital, que era más caro. Hoy día satelital se ha ido bajando un poco los precios, pero en ese tiempo, por ejemplo, contratar todo lo que es cablería, sistema de cable, ¿verdad? Televisión satelital, digital, era muy caro. ¿Ya? Entonces, te das cuenta cómo hay rendijas dentro de un sistema supuestamente de libre mercado, ¿verdad? Que no entran. ¿Verdad? Te encuentro una paradoja. Hay unas pocas empresas que entraban ahí, era Cemet. Claro, tenía Cemet. ¿No? Ustedes saben que Cemet son re pocos los clientes, yo no sé cómo Cemet sobrevive en realidad. Bueno, pero ahí, por ejemplo, el sector de mi amigo, ¿verdad? Tenía Cemet como cable tradicional, por poste, y lo otro todo satelital. No había otra posibilidad. Al tiempo, pues ya se logró convencer y entró BTR, etc. El sector Bolonia de la Cruz, al cual yo llevo bastante por unos familia amiga ahí, me contaban sus temas. ¿Ves? Entonces, o por ejemplo el tema del transporte público. Pero de verdad, sí, a lo mejor usted lo ha sufrido en sus respectivos domicilios. Determinado horario, incluso ni siquiera determinado horario, en momento, ¿verdad? Que el transporte público geográficamente no cubre toda una comuna. Hay personas que pasan la micro por la puerta de su casa, digamos, los colectivos por la puerta de su casa, pero otros tienen que caminar cuadra y cuadra y cuadra y cuadra para encontrar esa colectiva, ¿eh? Y esto no es solamente Santiago, esto es de Quillota. Pues si de hecho, no, aquí por nuestro colegio, estamos medio como increíble, estamos en el centro y no estamos tan conectados a la versión pública aquí en nuestro colegio. Tenemos los micros cercanos por allá por Pudeto, me parece. Pudeto, es como lo más cerca, digamos, por así decirlo. Y lo demás después ya es Uber, ya es un Didi, un radiotaxi. ¿Te das cuenta terminado ahora? Si no es tan simple, ¿eh? Bueno, entonces, ¿por qué te estoy nombrando todas estas cosas? Por el fondo, por las rendijas que a veces, frente a un supuesto sistema de libre mercado en donde el consumidor, la consumidora, puede optar en libertad, en la práctica no lo es tanto. No lo es tanto. Y la otra vez, por ejemplo, la alcaldesa de La Pintana decía que después de mucho batallar, lograron que más cadenas de supermercados colocaran supermercados en La Pintana. Acá por nuestra vecina comuna de La Cruz, décadas y décadas y décadas no tenía supermercado. Había un supermercado muy familiar, no sé, el supermercado San Martín, ya que es familiar, ¿verdad? Es como una excepción, digamos. Pero así supermercado de cadena no había en La Cruz, ¿ya? Pero si un tiempo largo La Cruz no tenía ni cajeros, no tenía cajeros, pues muchachos, ¿no? Y también fue, me acuerdo, un batallar constante de distintas autoridades, no solamente alcaldía, sino que diputados, etcétera, para que haya cajeros en una localidad cercana como La Cruz. ¿Ves? Tiempo atrás también, por conocidos que tengo, también la lucha en Nogales es lo mismo. ¿Por qué la gira permanente comercialidad calera? Porque allá, en cierta parte de negocios de barrio, algunos en el centro, ¿verdad? No se disponen de comercios más grandes, de cadenas. Ni pensar en cadenas de carnicerías, por ejemplo, eso no existe en Nogales. ¿Verdad? O supermercados, ¿no? Son todos bien emporios. Entonces, es ahí donde a veces este sistema no cumple con lo que supuestamente debería hacer. Bueno, la necesidad económica, ¿verdad?, satisfacen a partir de una serie de esfuerzos, sembrar, cosechar, construir. En economía, las necesidades se consideran infinitas e insaciables, ¿ya? Esto es importante, ¿eh? Infinitas e insaciables. Infinita, yo de verdad, bueno, la economía dice infinita siempre, necesidad infinita versus bienes limitados. La verdad es que yo la descifro esa palabra como múltiples. Múltiples. Porque uno se analiza, uno no tiene infinitas necesidades, tiene muchas necesidades, múltiples, ¿ya? Pero la economía dice infinitas. E insaciable, claro, porque uno dice, yo puedo en un momento dado saciarme el hambre, saciar, ¿no es cierto?, la sed, ¿verdad? Abrigarme si tengo frío.
recostarme, pucha, si quiero dormir, ya. Pero no por eso se van a acabar. Después van a resurgir. ¿Entiendes? Entonces, por eso que se dice que son infinitas e insaciables, porque va a llegar un instante que, claro, tú puedes, ¿no es cierto?, cenar, ¿verdad? Ya. No, en ese instante no puedes comer más o no deseas comer más porque ya te satisfaciste, pero después, ¿no es cierto?, te va a volver eso. Entonces, por eso que en la teoría económica considera que las necesidades, ¿verdad?, humanas son insaciables también. Y abarcan todo aquello que hace falta para vivir en condiciones óptimas. Ahora, también el concepto de condición óptima es un tanto subjetivo, ¿ah? Porque de repente la condición óptima para uno puede ser distinta que para otro. De repente la condición óptima, a lo mejor, ¿qué puedo decir? Puse tener una casa, un espacio, ¿no es cierto?, más o menos adecuado. De repente si trabajo, algo con que desplazarme, ya. Y tener, ¿no sé?, los recursos para mantenerlo, porque no solamente tener auto, quienes tenemos la fortuna de tener vehículo, ¿verdad? El auto tiene un costo. No es solamente el caché de el auto, no, pues si te implica el combustible, la mantención, los permisos de circulación, seguro automotriz, revisión técnica. Claro, en los cambios de aceite, cuando uno es responsable, a mí se me pasa, siempre los cambios de aceite, bueno, ¿ya? ¿Ven? Entonces todo eso también, claro, un costo. Entonces, el equivalente, uno dice, pues, ¿sabes qué más? Mejor la emoción ha pasado. Voy a vender, yo estoy pura emoción. Claro, pues uno después lo piensa un poco más, probablemente va a ir cargado. El tema, por ejemplo, que no pasa nunca la movilización. Llamo un Uber, no llega a tiempo, tanta cosa. Así que para no vender nada el auto, mejor me aguanto nomás. ¿Ya? Porque el tema de darse la benzina es, pero el calvario para la clase media. Claro. El alza de los combustibles, por ejemplo, golpea pero fuertemente a la clase media. Porque ahí hay que entender que el vehículo, muchachos, no es un lujo, es una herramienta de trabajo que te permite acceder a tu trabajo, ¿verdad? En términos más pronto, con más prontitud, ¿verdad? Sin la mejor necesidad de levantarnos exageradamente tan temprano para poder lugar de trabajo. Pero a veces las trabas es como un castigo para el que tiene auto, es como un castigo, o sea, es tanta la cantidad de cosas que anexa que hay que cancelar. Y te digo, o sea, Santiago peor, ¿eh? Porque ahí hay un impuesto más prácticamente que es el TAG. Agregan los parquímetros, etcétera. Entonces, repito, el vehículo, ¿verdad? Muchas veces que a lo mejor puede ser visto como un tema suntuario, hoy día yo siento que en muchos casos no lo es. Bueno, justamente nos vamos acercando a los bienes y servicios. ¿Ya? Vehículos, por ejemplo, es un bien, ciertamente. Puede ser un bien de servicio y puede ser también un medio de trabajo. Y si es un medio de trabajo, ahí el auto, la camioneta, el furgón, ¿verdad?, se transforma en bien de capital. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, por un servicio técnico, servicio técnico que repara refrigerador, ¿verdad?, repara cocina, lavadoras, etc. Estoy pensando en este señor que trabaja ahí en la rotonda, ¿no es cierto? Rotonda, don Renato Williams, claro, Renato. Tengo cierto conocimiento de él. Ya, claro, él te ofrece además el servicio de ir a buscar y dejar el artículo, que es un temazo. Claro, porque en otras partes puede decir, no, pues yo, no es que esté haciendo reclama a don Renato, Renato Williams, ahí de la rotonda San Isidro, ¿ya? Pero el hombre llega, claro, es un plus para uno, ¿ya? Claro, si no contrata tendría que uno contar con el medio de ir a dejar el electrodoméstico averiado. ¿Ves? Entonces, ese tema de ir a buscar dejarlo se cobra también, porque es un servicio. ¿Te das cuenta? En la Cruz, por ejemplo, hay no voy a seguir siguiendo nombres para que empiece a estar haciendo reglas, pero ya, servicio de peluquería canina. Tal cual, peluquería canina. A todos estos son servicios caritos, ojo. Por ejemplo, el servicio de peluquería para los perritos, por ejemplo, te sale salado a veces. Yo no en mi caso no tengo mascota, pero mi hermana que sí la tiene me cuesta. ¿Ya? Manicure de perro, por quieras creerlo, y te forra medio palo. Bueno, pero también incluye el traslado de la mascota en su correcto canil, ¿verdad? Con los protocolos. Todos son servicios. Por ejemplo, que va un joven, ¿verdad?, a buscar tu mascota
te la lleva allá, aseo, desparasitación, peinado, todo eso. De verdad, hay manicure de perro, sí, no es chiste. Y te lo regresan sano y salvo a la casa de tu mascota. Eso es un servicio. Y se cancela como tal. ¿Ven? Bueno, en economía, los bienes y servicios son el resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. La producción económica se divide en bienes físicos y servicios intangibles. ¿Ya? Los bienes son objetos que pueden ser vistos o tocados. Claro, el bien en sí mismo es tangible, pues como dice ahí, ser visto y tocado. ¿Ya? Tocar, ¿verdad? Tocar, ¿cierto? Es tangible. Estoy tocando el escritorio, estoy tocando el computador, ¿no? ¿Verdad? Ejemplo, vamos a leer ahí, puede ser el libro, pluma, o lápices, seguramente sal, zapatos, sombreros, carpeta, etc. ¿Ya? Ahí también, ¿verdad? En esta imagen hay otro ejemplo, ¿cierto? Una lavadora será eso, un vehículo, un computador antiguo ya, con torres, qué buena, nostalgia ese computador. Todavía tengo uno en la casa, no lo ocupo mucho en todo caso, un escritorio, cuadernos, ¿cierto? Bueno, entonces, esos bienes, ¿verdad? Son bienes económicos y son tangibles, tienen corporeidad. Se asume que el consumo de bienes y servicios provee de utilidad, satisfacción al consumidor. Claro, porque ya, yo necesito, ¿no es cierto?, un comedor, porque el mío ya está un tanto deteriorado, no se ve bien, paso planchas si van visitas, ya necesito un comedor. Ya puede ser 6 o 8 sillas, no son con 6 nomás, ¿no? Sea tradicional. El comedor te sabe más grande. Ya voy al líder. Me llevo a desmayar, pero el comedor me costará como 500 lucas. Pero voy a una mueblería, no te voy a decir que me cuesta 50, pero bastante menos que en el supermercado de la multitienda. ¿Sí? ¿Ves? O un living. Ando a comprar un living, por ejemplo, a una multitienda. Es bastante más oneroso que ir a una mueblería. ¿Ves? Entonces ahí tú tienes que entrar a decidir, a tomar una decisión económica. ¿Ya? ¿Qué estás cancelando? Ya no, yo no importa que sea más caro, pero yo quiero que sea elegante, que se vea elegante. Puede ser otro, sí, pero yo la verdad es que sea como decentito, pero que no sea tan costoso. ¿Te das cuenta? Entonces, y también otra decisión ahí, frente a la decisión económica, sería el espacio que uno dispone para comprar, ¿no es cierto?, un living o un comedor. El espacio que se dispone. Claro, yo puedo comprar, ¿no es cierto?, un berger fabuloso que puede ser muy cómodo, pero y bueno, y el espacio donde lo voy a colocar en mi casa, ¿tengo los espacios adecuados? Entonces, todas esas decisiones forman parte de una decisión económica. ¿Se dan cuenta? Ya, de ahí tenemos al lado servicio profesional. Este señor está ofreciendo servicio profesional, embalaje paletizado de palets, ¿no es cierto? Los palets, famosos palets de carga y descarga, ¿ya? De hecho, el servicio también se valora en la medida, por ejemplo, de su prontitud, de su pertinencia, de la forma como la persona que está accediendo, que te entrega el servicio, se plantea frente a ti, si llegó a la hora, si la interacción contigo es buena. Supongo que es un tipo bien cortante, que llega malhumorado, apurado. No. Entonces, eso también es parte del tema. En la empresa, por ejemplo, cuando no sé si ustedes han hecho evaluaciones de empresa, ¿verdad?, de su atención, cuando a veces, por ejemplo, ya tú llamas a servicio al cliente y después te llega una encuesta, ¿verdad? Entonces, para mejorar nuestro servicio, contesta esta encuesta. A veces uno lo hace, pero es así. Entonces, te dicen, dime, ¿se resolvió tu problema? Sí, ya se pusiste por un reclamo. La persona que te atendió fue cordial. Claro, así de cosas. ¿Ves? Entonces, eso todo forma parte del servicio. ¿Por qué? Porque te lleva al usuario a tomar la decisión de contratar nuevamente el servicio si fue atendido de buena forma, ¿verdad? Entonces, eso es un plus económico, ciertamente. Y te digo, ahí esto también yo lo he dicho claramente, tanto a nivel de clase como a nivel de conversaciones, a nivel familiar, a nivel de sector. Fíjense que la instancia, ¿verdad?, de los call centers, de los servicios al cliente, un gran éxito han tenido personas extranjeras. Claro, personas extranjeras. Chicos y chicas, ¿verdad?, colombianos, venezolanos, ¿verdad?,
de otros países, porque muchas veces, a lo mejor, a diferencia de la idiosincrasia chilena, tienen un mejor trato. Sí, yo lo digo claramente, ¿eh? Es un halago y un reconocimiento para ellos y una crítica para nosotros, ¿verdad? Porque justamente te trata de forma educada, más caballerosa, y a veces uno acá en nuestro país no, porque la gente te ladra. Como es el dicho, cuando vas a comprar un producto, te tratan con una sonrisa. Cuando vas a hacer un reclamo, te responden con un ladrido. Entonces, sí, un antiguo dicho comercial ese. Entonces, eso, reitero, también es un factor económico. El trato en la atención. Sepan. Bueno, la actividad económica son aquellos procesos realizados para producir bienes o servicios mediante factores de producción que satisfacen las necesidades de la sociedad con el fin de conseguir un beneficio. ¿Ya? Las actividades económicas sirven para generar riquezas y contribuyen a la economía de un país. Claro, porque si consideramos, ¿verdad?, los indicadores económicos, estoy pensando en el Producto Interno Bruto, PIB, estoy pensando en el IMASEC, ¿ya? El IMASEC. Estoy considerando, ¿cierto?, el tema de la inflación, que hoy día hablábamos con sus compañeros de la tarde, que después lo podemos hablar aquí también, cortito. Evidentemente, la actividad económica es el pilar de un país, por supuesto. O sea, no se puede entender un crecimiento como Estado, como país, como nación, como grupo humano, con estas tres actividades descendidas, que es lo que nos pasó dramáticamente el tema de la pandemia. Porque se dijo muchas veces y de repente, ya sea por posturas que son legítimas, como que la mitad del argumento yo me acuerdo como que se invalidaba. Aparte aquí de la tragedia sanitaria, aquí está habiendo una gran tragedia económica, ¿ya? Pero como originalmente la discusión era más bien la enfermedad, como que el tema económico era como, de Chicago Boys, de neoliberales. Oye, el tema económico es grave. ¿Por qué? Porque después echar a andar una actividad que se paró de forma tan abrupta, no es tan simple. ¿Ves? No es tan simple. Entonces, el turismo, por ejemplo, la actividad cultural. La actividad cultural, te digo, de verdad, quienes estaban en el tema, estoy pensando en actores, estoy pensando en el tema circense, estoy pensando, ¿verdad?, en teatro, estoy pensando en danza, todo eso, folclore. Quedaron, no sé, brazos cruzados, muchachos. Entonces, claro, porque había otras cosas que son más indispensables, ¿verdad?, que eso. Entonces, se tuvieron que reinventar. No sé si a ustedes les daba como pena mezclado esto con... Sí, pena, esa es la palabra, pena en el sentido correcto el tema. No sé, por los artistas de ahí de Tony Caluga, ¿verdad? Con el tema de las cabritas, de los churros. No sé si tanto habrán ganado con eso. Ellos se reinventaron. Caleta, ¿por cierto, Nico? ¿Ves? Entonces, ya, estamos volviendo. El tema gastronómico, ya, estamos regresando de a poco, ya, lo dijimos varias veces, el delivery fue como una salvada, pero está claro que no es una salvada completa, porque tanto delivery tampoco resiste una economía, ¿no? Sí. Tú no puedes, no sé, a ver, pensar que tu mes completo va a ser puro delivery, tienes que comprar cosas para hacer tu casa, ¿ves? Entonces, tanto oferta gastronómica convertida en delivery y un instante que podía colapsar. ¿Eh? Bueno, estamos como reflotando un poco, esperar que esto se mantenga, pero que hubo una tragedia económica seria en paralelo a la pandemia, eso no hay dos puntos de vista en ese aspecto. ¿Eh? El ecoturismo, que hay muchos escultores del ecoturismo en el sur de Chile, ¿verdad? Todo eso. Si de repente los tres conversaban, bueno, pensaba que esto gente de ABC1, ¿no es cierto? Sí, puede ser también, pero a lo mejor no tanto. Todo este ejemplo de estos señores que tienen ahí en Conconer todo el tema surf, no se lo han visto ahí, cerca de Desembocadura. Un caballero que había, en la previa, al inicio de la pandemia, salió en el Tele 13 la otra vez, había adquirido sendos créditos bancarios, ya, porque todo el aparataje del surf no es tan económico tenerlo, el traje, arrendar, no sé, todas las tablas, todo eso. Entonces el hombre se endeudó, pensando que era una actividad proyectable, ¿verdad?
el surf, ahí en Concón. Y después viene la pandemia, pues, muchachos, y el banco no te decía, no, no me pague porque estamos en pandemia. Jodiste, nomás. Pues. Claro, pues. Entonces, mostraban la parva, todo, como si parecía pueblo fantasma. Desde los esquís, todo eso. ¿Eh? Bueno, no lo sigo amargando. Tipo de actividad económica. Existen diferentes tipos de actividades económicas según su naturaleza. La clasificación de actividades económicas hace referencia a la parte del proceso de producción en el que se encuentran las labores que realizan. ¿Ya? Podemos distinguir actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias. ¿Ya? Aquí yo siempre lo explico de la siguiente forma. Las actividades primarias o extractivas, en el fondo, están referidas a materias primas. Agricultura, ganadería, no sé, silvicultura, minería, ¿ya? Lo que tiene que ver con sacar productos de la naturaleza, llamadas materias primas, para el beneficio de la gente, de las personas. Satisfacer necesidades. Secundarias. Apunta más bien a los productos manufacturados, ¿cierto? Productos manufacturados. La industria, la construcción, la artesanía, la metalurgia. Todo entra dentro del contexto de actividad secundaria. Y la actividad terciaria, ¿ya? Los servicios. El comercio, la actividad financiera, bancaria, la educación, ciertamente, la salud, ciertamente, la cultura que dije recién. ¿Ya? Todo eso es actividad terciaria, ¿verdad? La actividad terciaria apunta a un servicio. La actividad primaria a materias primas. Y la actividad secundaria a un producto manufacturado o elaborado. ¿Ya? Por eso es que, como lo subrayé en la primera diapositiva, extracción, decía ahí, transformación y distribución. ¿Ya? La extracción sería las primarias. La elaboración o transformación, secundarias. Y terciaria, distribución en otra medida. ¿Ya? Y ahí no sé por qué me salió las artes. Que no sé qué apreté. Y ahí salió. Hacer un portal ahí. Ya. Entonces, con ayuda de ustedes, ¿cierto? Ayúdenme a completar este ejercicio de selección, podría decir, de cooperación de oraciones. ¿Ya? Entonces, la economía es la ciencia que se enfoca a la satisfacción de... Ya, aquí le voy a poner la primera letra, así como la ahorcaba, así, ¿ya? Ya, economía es la ciencia que se enfoca a la satisfacción de... ¿Es una M? ¿Cómo? ¿Es una M o una No, N? N. N. ¿Necesidad? Necesidades. Gracias. Necesidades. Lo vamos a abreviar, ¿eh? Necesidad. Ya. Y la generación y emisión de R. ¿Cuál sería ahí? De los... Con R, ya, luego la segunda letra. E. ¿No? Una C. Estamos con una palabra. Ya, no, ya no, ya. Pues, recursos, pues, muchachos. ¿Ya? De los recursos. La actividad económica permite la generación de dentro de una comunidad. Ya, aquí son dos cosas. Una empieza con B larga y la otra con S. La actividad económica permite la generación de con B larga y después I con S. ¿Cuál sería ahí?
En el chat nada. ¿Mm? Nada en el chat. ¿Ya? O no saben o no me están pescando nomás. Dice de bienes y servicios. Yo creo que más lo segundo. Ya. Bienes y servicios. Ya. Después, las necesidades económicas pueden ser, Limitadas ya, o y, infinitas. ya. Coloquemos aquí infinitas. Infinitas. ¿Y la otra? ¿Qué dijo usted? Infinitas. Ya, ese infinito estoy colocando yo. ¿Y la Las otra? limitadas. Ya. También empieza con in. Cuando uno, Infinita y limitada, ¿no? ¿Eran esas dos? no, porque es lo mismo. Ilimitado e infinito es lo mismo. Pero aquí hay otra palabra. Es cuando uno, por ejemplo, yo sé, pues, come algo, después se le pasa el hambre, pero vuelve el hambre. ¿Cómo sería eso? Eh, Insa, Saciar. insaciable ya. Perfecto. Claro. E insaciables. Ya. Según su ámbito de estudio, la economía se divide en Macronomía. ¿cuánto? Macronomía. Economía. Ya, Macroeconomía macroeconomía, ¿ya? y microeconomía. Bien. Le voy a poner aquí la macro y la micro. Macroeconomía y microeconomía. Ya, perfecto. La economía es una ciencia social porque estudia la y el humanos. ¿Economía? Sí, pues, ¿Cómo? la economía, dice ahí, es una ciencia social que estudia la y el humanos. ¿Las necesidades? No, no hay necesidades. Una pista tiene que ver cómo somos nosotros, como seres humanos. Ya, este recuerdo que está más difícil, ¿ah? La naturaleza y el bienestar humanos. Naturaleza y bienestar, ¿ya? Claro, porque por ejemplo la economía tiene que ver incluso hasta con lo psicológico. Un botón demuestra el consumismo, por ejemplo. Cuando hablamos de la globalización, un tema del consumismo o una vertiente del consumismo es el consumismo tecnológico, ¿verdad? Lo hablábamos, bueno, naturaleza y el bienestar humanos. De hecho, esas dos patitas es lo que es la clave en la economía. Y es tan difícil de congeniar, muchachos. Claro, porque el bienestar, por ejemplo, es variable. Es variable, ciertamente que es variable. Ya, elabora dos definiciones de economía distintas entre sí. ¿Ya? Dos definiciones, perdón, de economía distintas entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir ya que la economía es una ciencia social, ¿ya?, que estudia la forma de cómo satisfacer necesidades que son infinitas con recursos limitados. ¿Ya? Lo repito, economía es una ciencia social que estudia la forma de cómo satisfacer necesidades infinitas o múltiples con recursos limitados. Esa es una. Pero también la economía puede ser enfocada, ¿verdad?, como la manera de optimizar y aprovechar los recursos que se disponen. Por ejemplo, cuando a ti te dicen, oye, anda a comprar tal negocio porque es más económico, dice. No, es bueno ese negocio porque es más económico. Ahí estamos hablando de economía como ahorro, ¿no es cierto? Entonces, hay varias definiciones de economía. Economía como ahorro, economía, ¿verdad?, como ciencia, economía como realidad de un país. La economía de Chile está por el suelo ya. Ahí economía entendiendo, ¿verdad?, como realidad nacional. La economía de Latinoamérica, la economía de Centroamérica, no sé. ¿Ya? Por lo menos hay cuatro enfoques de cómo se puede entender la economía. Bueno, y aquí explique
la diferencia sustancial entre macroeconomía y microeconomía. ¿A qué se refiere la macroeconomía? Cuando es grande, un negocio grande. Ya, por ejemplo, Más grande, grande no puede ser. sí, grandes empresas, ¿no es cierto? Incluso los consorcios internacionales, ya, grandes actores económicos o grandes, ¿verdad?, agentes económicos. Esa es la macroeconomía. También la macroeconomía tiene que ver, ¿verdad?, con los mercados internacionales, ¿no es cierto? Las transnacionales, todo eso. Ya, grandes agentes económicos. Y la microeconomía, lo contrario. Son pequeñas empresas, Ya, casi siempre de una pura persona, de una familia que ya, componen el negocio. correcto. A ¿Eso eso cómo va se llama eso? Las, ¿cómo se llama eso? Lo que usted dijo recién. microemprendimiento. Ya, pero tiene un nombre más como top, así, como se habla mucho, las Ay, los pines. pymes. Las pymes. El microemprendimiento es correcto, ¿ah? Lo que usted dijo. Claro. Basta que se meta a la Feria de las Pulgas nomás. Aunque a veces a mí me aburre la Feria de las Pulgas, hace por las funas. No, no, pues sí, uno va a la Feria de las Pulgas para ver productos, no para estar que esté furando a cada rato, pero bueno. Yo voy a vitrinear nomás ni compro. Poesía, no también, ¿sí? Por Sí. Facebook, vitrineando por Facebook. Bueno, en pandemia no queda otra, ¿no es cierto? Claro. No, pero es increíble la cantidad de productos. A veces dan risa. Eh, es verdad. Columpio canario. Claro. Columpio canario, es de la jaula. De verdad llega a ser como chistoso. Bueno, lo que usted se imagine, jefe de la pulga. Y de lo que se imagine es de lo que se imagine. Ya. A continuación le presentamos 9 actividades económicas humanas. Hay que clasificarla en primaria, secundaria y terciaria. Ya. La agricultura, ¿es Primaria. primaria, secundaria o terciaria? Primaria. Primaria. Ya lo voy a iniciar, ¿ah? La mueblería, primaria, Terciaria. secundaria. ¿Ah? Terciaria. Terciaria, no, secundaria. ¿Sí? Claro, porque transforma la madera en un mueble. Ya. El comercio, Primaria. terciaria. ¿Sí? Sí. Claro, porque el comercio es un servicio. ¿Ya? El comercio no extrae, por ejemplo, materia prima de la naturaleza, ¿no? El comercio te la vende. Ah, verdad. Ya. Pero está bien, para eso son los ejercicios formativos, para repasar, ¿verdad? No importa que nos equivoquemos, ¿ya? La educación, por ejemplo. El hecho de esto que estoy haciendo yo con ustedes, ¿qué actividad económica es? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Yo diría primaria, pero por la duda voy por la secundaria. Terciaria, pues. Ah, Ah. Bueno, sigo contestando, ¿ah? No me haga posible si se equivoca, ya. Terciaria. Claro, terciaria. Nicolás hacía ahí con tres, ahí ahí cuando se compu. Ya. Claro, porque, a ver, pero te explico por qué es terciaria, porque el elemento nuestro, profesores, educadores, lo que trabajamos en educación, es un intangible. Es un intangible. No es cuantificable. Claro, uno piensa, sí, pero profe, que ya puse si yo doy una PTU, doy tal, sí, ya, pero es que en la esencia de la educación es intangible. El conocimiento, por ejemplo. ¿Ven? Ah, porque claro, o sea, ¿cómo digo esto? Pero ya, por ejemplo, todos ustedes o muchos de ustedes ya mandan sus respuestas esenciales, ¿verdad? De forma muy oportuna. ¿Ya? Las recompensas están a la vista. Yo de los 7. Pero el grado de aprendizaje, sobre todo esta modalidad, no es el mismo de uno y otro. No es el mismo. Fue como que usted sabe eso, si aprendió realmente esto o no. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso son intangibles. ¿Ya? Independiente que el profesor le coloque un 5, un 6, un 7. ¿No? Ya, eso no es intangible, es un tema no cuantificable. O sea, hay la cuantificación, pero mi punto de vista es lejana muchas veces. Mi punto hay de vista es gente que no lejana, se ¿ya? preocupa. Ya, la construcción, la constru.
¿Qué es lo que es? Terciaria. Terciaria. Terciaria, es secundaria. Claro, porque la construcción transforma. ¿Ya? El cemento, la piedrilla, esto lo presupone un edificio, ¿eh? Es una Igual que transformación. mueblería. ¿Cómo? Igual que mueblería. Sí. La ganadería, ya, ojo, ya, Esa primaria. eso, bien, 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 bien. Claro. Yo tomo una ovejita, la trasquilo, ¿verdad? Le saco la lana, ¿verdad? Ya, la silvicultura. ¿Qué Esto me lo significa eso? busca. ¿Qué significa silvicultura? Ya, claro, la silvicultura es el cultivo de bosques y sacar la madera de ahí, Primaria. primaria. De hecho, mira, yo puedo hacer este recorrido. Yo puedo decir, por ejemplo, ya, puedo decir acá este recorrido. Digo yo, silvicultura, mueblería, comercio. Acá saco la madera, acá, ¿verdad? Hago el mueble y acá lo vendo. Aunque estas dos últimas pueden ir de la mano, ¿no es cierto? Porque a lo mejor mucho carpintero, mueblista, al mismo tiempo vende, ¿no es cierto? Sí, sin duda. También ¿Ya? puede ir de la mano con construcción. Claro, sí, bien. Con construcción, por supuesto, correcto. La artesanía, ¿qué sería? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Primaria, ¿no? La artesanía, ¿qué es lo que Secundaria. es? ¿Qué es lo que hace el artesano con la materia prima que llega a sus manos? La Transforma, secundaria. transforma. Secundaria, bien. ¿Y el transporte? No. Terciario. Terciaria. Claro, es un servicio. ¿Ya? Claro, la micro es un bien. El chofer sería un bien o un recurso humano, ¿verdad? Pero el servicio de llevarte a tu casa o de tu casa al trabajo o de tu casa al colegio o donde fuere es un servicio. Se cancela. Se cancela. La otra vez, una cosa, porque no estamos tan mal, digamos. Fíjense que a nivel de Uber y de transporte de ese estilo, que yo tengo una ciudad con tarifas más bajas, fíjense. Ah, sí, 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 sí. Había uno de los otros, veía una encuesta al respecto. Y La Serena, las tarifas más altas. Sí, te forran. Claro. Sin asco, ¿no es cierto, Nico? Sin asco. El colectivo, po. Luca, el colectivo. El colectivo, po. Sí. O sea, un Uber te saldrá unos 10 pesos, mejor menos, un poquito menos. No, o sea, 2.500. Ya. 3 lucas, pero una baja de 7 por 800 pesos no se mueve. Y después, pues, no, sí, verdad, por lo menos en cuanto a movilización, que todavía no es tan caro, digamos. No es tan caro. Bueno, muchachos y muchachas, ahí tenemos, ¿verdad?, las preguntas esenciales, ¿no es cierto? Esto de investigación, ustedes tienen todas las facilidades, así que aprovechen otros 7 más, ¿verdad? Ministro de Hacienda y su función, del actual ministro de Hacienda. ¿Cómo se llama el caballero y qué es lo que hace? Lo escriben ahí. Ya, ministro de Economía, lo mismo. ¿Quién es el ministro de Economía? Y lo que realiza, cuál es la función del ministro de Economía. Va muy de la mano, ojo, Hacienda con Economía. De hecho, en el pasado hubo una vez un caso de un caballero que hizo el mismo los dos ministerios. Fue despedida porque nunca hubo más esa modalidad. ¿Ya? Eso es investigar. Y acá, una modalidad que hemos hecho antes, les coloco en la columna de la izquierda, ¿verdad? 6 conceptos. Y al lado, sus respectivas definiciones o ejemplos. Entonces usted traslada el número. Voy a decir ejemplos que no son, ¿ya? Si usted piensa, por ejemplo, que necesidad, eso, va ahí, usted coloca ahí un 1. Si usted cree que consumo sería acá, un 2 ahí. Ojo que no son, ¿eh? Solo puse como ejemplo nomás. ¿Ya? Consultas, dudas, gracias por la participación recién, ¿eh? De verdad, así nos ayudamos a dialogar un poquito. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Ya? Hay que colocar el nombre del ministro de Economía, Fomento y Turismo. De esos Sí, es que 3. uno solo. Ah, hay uno solo. Ya, esa es la Es una sola cartera. Claro, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía en la actualidad se llama así, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Antes era
Antes era Economía, Fomento y Reconstrucción, me acuerdo. ¿Ya? Claro, hoy día se llama así, pero esto es un solo ministro. ¿Ya? ¿Y qué función cumple? Ya, profe, Leve, gracias. ¿no? Claro, unas 2 o 3 líneas, no va más allá. ¿Ya? Va de la mano, es parecido a la Hacienda. Pero aquí el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Hay un tema que es su tema. ¿Ya? A ver, una pista buena y mala al mismo tiempo. ¿En qué sentido es buena? Porque no sigue una metáfora. El ministro de Hacienda, él tiene que ser, porque no le queda otra, el más apretado de Chile. Claro, porque el ministro de Hacienda no puede ser mano chaya. Un ministro de Hacienda así pródigo no dura un día en el cargo. El ministro de Hacienda es como el malo de la película, el llamado así que no, muchas veces. Por eso que es un cargo difícil, muchachos, el ministro de Hacienda. En el pasado Chile ha tenido buenos ministros de Hacienda, sí, ¿eh? Desde don Gustavo Ross Santamaría en adelante. No, y más todavía, Manuel Rengifo en el siglo XIX, famoso ministro de Hacienda. Pero te digo, es como el malo de la película, es como el tesorero riguroso, ¿sí? Que te juega la cachimba, que te cobra las cuotas. ¿Sí? O sea, hay gente que hace esa pega, muchachos. Y no puede ser tampoco alguien tan buena onda, tan paleteado, porque, bueno, nuestras finanzas se van a las pailas, ¿sí? Pues. Bien, ¿se dan cuenta? Ya, pues quedan 3 minutitos, así que, ¿qué tal si como clase lo dejamos hasta acá? Pero yo sigo conectado, ¿verdad? Por si surge alguna consulta. Ya debo de tener la presentación, pero voy a continuar acá a su disposición, pero les dejo libertad de acción para que quiera en este instante